a pasar a ser, hermanos, luz para los que están allá afuera en las tinieblas. Yo no sé cómo un padre de familia, los que tienen niños, ¿verdad? No sé cómo un padre de familia se va a poder parar frente a una maestra, y más aún si esa maestra es súper romana, cristiana, ¿va? Y le diga, ¿sabe qué? Yo, mi hijo, no quiero que participe en esto. No sé dónde van a tener armamento. Entonces esto sirve para que tengan armamento y para que precisamente nosotros seamos luz en esas tinieblas. A esas tinieblas, ¿quién les va a enseñar, hermano? Solamente nosotros. Dios ha tenido misericordia de nosotros, ¿verdad? Ahorita con las alabanzas, lo que vimos, yo había dicho siempre que traiga una alabanza nueva, hay que traerla escrita, porque vemos que nomás estamos alabando 2, 3, pero muchos no. Y los demás, en lugar que nos pongamos a orar, bueno, están ahí, es otra cosa, menos orar. Entonces, deberíamos estar unidos orando, pero bueno. Abrimos el libro de Mateo, entonces, en el capítulo 18, por favor, hermanos, versículos 6 y 7. Amén, gloria a Dios. Amén. En lo que es la plaga, dice así. Todos de pie, por favor, hermanos. Mateo 18, 6 y 7. Que no tenga, bueno, pues Reina Valera. Amén, gloria a Dios. Amén. Lo leemos todos al mismo tiempo, ¿sí? Son dos nada más. Versículos 6 y 7. Y esto se lee para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos deje de confiar en mí, merece que le aten al cuello una piedra enorme y lo tiren al fondo del mar. Muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios y no hay manera de evitarlo. Pero qué mal le irá a quien haga que otro desobedezca a Dios. Amén. Amén. Padre bendito que estás en los cielos, Señor. Gracias te doy, Padre mío, en esta mañana porque me das la oportunidad, Señor, de ser el heraldo de este mensaje, Padre mío. Yo te pido, Señor, por este pueblo que está delante de tu presencia, Señor. En primer lugar, gracias, Señor, porque nos permitiste llegar a cada uno, Señor. Bien sabes, Señor, que yo tenía el pensamiento que hoy no iba a haber gente, porque siempre después de cada fiesta, Señor, no hay gente, Padre mío. Pero tu palabra dice que cuando tú nos mandas a dar palabra, también nos pones al pueblo cuando se escucha, Señor. Y aquí, Señor, este pueblo está delante de tu presencia, Padre mío. Derrama bendición sobre ellos, Padre mío. Que el Espíritu Santo, Señor, sea quien abra ese entendimiento, Señor. Que les abra esos ojos espirituales, Padre mío, a cada uno de ellos, para que entiendan que este mensaje no es de hombre, que este mensaje es por parte tuya, Señor. Utilízame, Padre mío. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Tomen asiento. En la Reina Valera, para que alguien diga, ¿cómo dice por ahí la Reina Valera? ¿Quién la tiene? Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuere que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en el fondo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que venga tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Amén. Amén. Gracias, hermana. Como acaban de escuchar, ¿verdad? El tema de hoy se llama Halloween. Ese es el tema de esta prédica. Vuelvo a repetir, está larga. De verdad, si yo veo que se están durmiendo, le corto. Pero lo que yo quise es darles muchísima información para que tengan mucho armamento de dónde hablar, de dónde decir a todo mundo. Mira, aquí dice, y mira de dónde vienen las costumbres. Todas las tradiciones, todo lo que se hace en nuestra actualidad, todo lo que hace la humanidad, todo tiene una raíz, todo tiene un porqué, todo tiene un principio. Bueno, pues hasta allá traté de rascarle lo más que se pudo. Como acaban de escuchar, en Mateo 18, ¿verdad? ¿Quién estaba diciendo esto? Estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo, es el que la Reina Valera dice, el que haga tropezar, ¿verdad? Tropezar. Dice, en el mundo hay tropiezos, tiene que haber tropiezos, ¿verdad? Pero dice, hay de aquel hombre que haga tropezar a otra persona. Más aún, hay de aquel hombre que haga tropezar a quién? A un niño, ¿verdad? Es lo que está diciendo aquí. En la Reina Valera dice, hay de aquel que haga que alguien deje de confiar en mí. Eso es lo que dice la Reina Valera, ¿verdad? Perdón, la plata. Pero en la Reina Valera dice tropezar. Si nosotros nos vamos a lo que es la palabra tropezar, en griego la palabra tropezar significa escandalizo o
significa arruinar. Esta palabra, imagínense, arruinar, o sea, ¿qué da a entender? Hay de aquel que arruine la vida de un pequeño o de otra persona. Pero principalmente dice, hay de aquel que arruine la forma de caminar de un niño. O sea, hay de aquel adulto que le enseña a un niño cosas mal. Eso es a lo que se refiere, si se traduce perfectamente del griego, lo que es la palabra tropezar, ¿sí? Entonces, si ustedes son los que le dicen a su niño, sí, mira, haz esto, mira aquello, ¿verdad? A lo mejor aquí no, porque ya sé que han escuchado esto muchas veces, pero créanme que en otras iglesias lo hacen, hermanos, lo hacen. Vamos a ir viendo poco a poco, se va a ir describiendo todo esto, ¿verdad? Y lo que significa la palabra Halloween. La palabra Halloween es un significado, esa palabra viene del inglés, ¿verdad? Del inglés. La cultura popular en sí ha llamado a esta celebración. Conforme la humanidad ha pasado la historia del tiempo, le van poniendo nombres. Hasta la actualidad se llama Halloween. Pero esta cultura popular llamó a esta celebración, se le llamaba en inglés, no se me da mucho el multilingüe, pero desde antes, ¿verdad?, que se le llamaba All Hallows. Eso es lo que era el inicio del Halloween, All Hallows. Y con el paso del tiempo después, cuando se pasa esta fiesta, lo que es el 1 de noviembre, se le empieza a conocer entonces como All Hallows Eve, ¿sí? Después evolucionando poco a poco, aún más todavía esto, con el tiempo, la cultura popular lo coloca como All Hallows Eve Evening, ¿verdad? O sea, cuestión nocturna, ¿sí? Y finalmente lo conocemos como Halloween. Esta palabra totalmente Halloween viene de la palabra en inglés, ¿verdad?, que se le llama Halloween, pero el inglés antiguo, ¿sí? Recordemos, es como nosotros, nuestra raíz española, no, de la lengua española, no es la actualmente que tenemos, ¿verdad? La raíz española es como habla la Reina Valera. Vosotros, ustedes sabéis, coméis, etcétera, etcétera, ¿sí? Ese es así el inglés, con el original inglés anterior, el antiguo. Esta palabra de Halloween viene del término Hallow. Hallow significa, la palabra Hallow significa santo o santos, ¿sí? Y la palabra y, como termina Halloween, esto es una abreviatura de ese inglés, que en inglés se escribe N, doble E, así como la palabra Halloween. Entonces la palabra I es la abreviatura de la palabra en, que significa víspera, o sea que Halloween significa víspera de todos los santos. Eso es lo que significa la palabra Halloween. Nosotros estamos bueno, nosotros no, la gente está acostumbrada, al menos a mí nunca me permitió Dios hacer eso, tal como todo lo que describo. Sí, en alguna ocasión claro que lo hacíamos. Yo me acuerdo que aquí el hermano Antonio se disfrazaba él, que nada más con una sábana, y estaba cazando a los niños cuando llegaran, y cuando llegaban los niños, llegaban y pedían, el hermano salía con su vela encendida y con su sábana, y los niños caían casi privados. De verdad, sí, eso es cierto, eso lo llegué a practicar, pero no estábamos disfrazados, pero bueno, vean, agarraba material de fortuna con una sábana, dice el hermano, y como está, pues sí parecía algo fantasma, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados, ¿verdad?, a los que hacen todo este tipo de cosas. Principalmente se los voy a describir por lo que están grabando, para que el día de mañana lleguen y digan, miren todo, lo que ya lo sabemos, bueno, pero los que no, ¿verdad? En general lo que se busca y se va a las casas es a buscar un regalo, ¿verdad?, a que les den dulces a los niños. Van disfrazados. En Estados Unidos, las hermanas que han ido a Estados Unidos, ¿verdad?, ahí lo que se acostumbra es que cuando llegan los niños dicen trick or treat, eso es en inglés, ¿verdad? Aquí nosotros no estamos en Estados Unidos, pero cabe mencionar que todo lo que recopilé, así lo hacen allá. Y aquí lo que llega el niño que dice, me da mi calaverita, ¿verdad? Entonces, es algo, en base a todo lo que mencioné, la cultura popular, conforme se va mezclando, cada quien va haciendo sus cuestiones, ¿verdad?, su forma de expresión. Pero en general es eso. Allá en Estados Unidos sigue siendo eso. Vean las películas, vean todos los que han ido por allá, ¿verdad? Allá dicen trick or treat. Ahorita vamos a explicar qué significa esto. Aquí dice, me da mi calaverita, ¿verdad? Todo esto lo hacen el día 31 de octubre. Aquí ni siquiera existía eso más anteriormente. O sea, es la cultura americana la cual viene para acá. Cabe mencionar que esto no es americano, ahorita lo vamos a ir viendo.
Y ese día, además, si se dan cuenta, casi nadie trabaja, o son contados los que trabajan. Dedican el día, casi ya lo quieren nombrar como forma nacional de que ese día no se trabaja. Pero dense cuenta que la mayoría no trabajan. Los que van a la escuela van para hacer el festejo y no van entonces vean, están quitando ya una cuestión y están imponiendo otra, ¿verdad? Bueno, realmente casi todos, ¿y qué festejan? Pues festejan el mal, festejan a lo que es la muerte, ¿verdad? Principalmente lo que hacen es, imagínense ustedes, si no fuese tan malo, mucha gente lo trata de disfrazar así como que no es tan malo, como que no hay problema que le pongamos una mascarita, no hay problema que le pongamos ahí el trajecito de diablo, no hay un problema que parezca brujita, o la disfrazamos como la comadre que está a un lado. No, sí, claro que es el problema, claro que sí, ahorita van a ir viendo perfectamente por qué, poco a poco, ¿verdad? Y en este caso, pues imagínense, estamos pisando los terrenos del enemigo. Todo esto es parte del terreno. Entonces díganme desde ahí, ¿no hay nada de malo? Bueno, están pisando los terrenos del enemigo. Para empezar, si se dan cuenta, las tradiciones de todos los jovencitos lo que hacen es cuentos de horror. ¿Cómo se venden películas de terror en estos días, verdad? Se decoran las casas, ¿verdad? Les ponen ahí fantasmas, les ponen no sé cuántas cosas, murciélagos, vampiros, Dráculas, etcétera, etcétera. Cuántas cosas horrorosas. Lo único que van haciendo es pisando más el terreno del enemigo, ¿verdad? Porque en ningún momento se está glorificando a Dios, ¿están de acuerdo? Entonces, estamos cayendo en tradiciones paganas, aquellos que lo practiquen, los que no, bienaventurados sean, ¿verdad? Decorando las casas con las famosas, en inglés se le llama jack o lantern, significa linternas de jack. ¿Qué son las linternas de jack? Hablando del inglés, son calabazas, ¿verdad? Las calabazas que son vaciadas y les meten una vela y tienen una luz, les hacen el corte ahí, ¿verdad? En Estados Unidos, si vemos actualmente, vamos a los grandes súperes y cuántos tipos de calabazas hay. Algunas son hermosas, de la forma, la fruta, ¿verdad? Pero todo este tipo de calabazas aquí en México no existe. Todas son, ¿de dónde son traídas? De Estados Unidos, ¿verdad? En Estados Unidos existen diferentes tipos de calabazas y de acuerdo al tamaño. Aquí no hay grandes tamaños de calabazas más que la que se hace dulce, pero es raro aquel que vacía su calabaza y la decora, la hace picadillo para el dulce, ¿verdad? Pero allá sí las venden y son para decorar diferentes colores, formas, tamaños, etc. De ahí viene lo que es el jack o el lantern y significa linternas de jack, que son las calabazas que vacían y que las hacen. Aquí ahora ya nomás lo que ya las venden son artificiales, ¿no? Ya están hechas, pero bueno. Todo esto tiene un origen maléfico, principalmente pues, satánico, de ahí viene todo. Lo que no sabemos muchas veces es que existen sociedades ocultas que se benefician de que la gente celebre este tipo de cosas. No es más que una trampa para las almas, ¿verdad? Porque ellos lo que están tratando es de cazar más almas. Ahorita lo vamos a ir entendiendo. Muchas veces lo que yo decía, festejamos las cosas, permitimos que nuestros hijos participen, vayan, sin saber ni siquiera qué van a hacer, ni de dónde viene el origen. Y no sabemos que lo que están haciendo es metiendo la patota menos del terreno del enemigo. Pero bueno, el origen histórico a todo esto es 300 años antes de Cristo, los celtas, palabra clave, celtas, estos vivieron en las islas británicas, escandinavas y en Europa occidental. Estas eran una sociedad cualquiera como las de hoy, simplemente que esta sociedad fue regida, fue manejada, fue manipulada por un grupo específico de personas que se llamaban los sacerdotes paganos llamados los druidas. No apunten, hermanos, si quieren después les doy la copia de todo esto, son 8 hojas. Los druidas, y bueno, lo están grabando, los druidas, hermanos, estos eran unos sacerdotes paganos, pero los cuales tenían principalmente que ellos se denominaban que eran de la raza aria. ¿Qué significa la raza aria? ¿Alguna vez lo habían escuchado? ¿No? Yo creo que sí. Ahorita van por ahí. La raza aria, el término raza aria, ¿verdad? Y además se decían que eran descendientes directos del dios Dich, que es un dios romano, que es el dios de la muerte. Este dios Dich es el dios romano, que es el dios de la muerte. Y decían que somos descendientes directos del dios Dich. ¿Sí? Los celtas, los sacerdotes druidas. Esos sacerdotes, según ellos que eran descendientes de raza aria, ¿qué significa? Esto es como breviario cultural en términos generales. La raza aria es un concepto pseudocientífico que además se da
cuya aceptación alcanzó su auge durante el gobierno ¿de quién? De Adolfo Hitler. ¿Sí se acuerdan ustedes? Porque si escucharon, nomás que no lo tienen bien grabado. Adolfo Hitler, ¿acaso no decía: yo soy de una raza suprema? Nosotros los blancos somos puros, y ellos trataban de hacer exactamente que nadie se metiera, solamente ellos se creían esa raza aria, según ellos eran descendientes. Genéticamente, además, se dice científicamente que Adolfo Hitler, con un gran equipo de científicos, él manipulaba genéticamente a las personas. Él fue uno de los que hizo tantos trabajos terroríficamente, espantosamente, hermanos, mutilaban a las personas. Ellos fueron uno de los primeros con los grupos científicos en los cuales se encontraban en su ejército a un homosexual y decían: a ver, ¿por qué es homosexual? Tráiganme por acá. Me lo van a descuartizar, en pocas palabras. Le buscaban anatómicamente, lo destrozaban para saber qué diferencia había de un homosexual de una lesbiana con otra persona, etcétera, etcétera. O sea, si ustedes vieran esa historia de Adolfo Hitler, fue una cosa tremenda. Bueno, aún así decían ellos que eran esa raza especial, ¿verdad? Los arianos. Etnológicamente, en el siglo XX se especula además científicamente que este pueblo cree que sí existió. ¿Sí? Se cree científicamente, se especula, o sea, no está comprobado científicamente, se ha rebuscado bastante, se ha tratado de investigar y se cree que sí existe todo, que sí existió. No está comprobado, por eso se especula, ¿verdad? Y que además era una raza, la raza aria, lingüísticamente era homogénea. O sea, ellos tenían todo su forma de expresión era idéntica porque estaban manipulados genéticamente. Más aún, genéticamente manipulados, pues eran homogéneos, todos, te parecía, pues, en pocas palabras. En estos pueblos son indoeuropeos, muchos de ellos descendientes en mayor o menor medida, todo lo que es esa parte indoeuropea. Ahí fue donde está esa parte, ¿verdad? Para que más se acuerden, científicamente además, en esos museos antiguos, que tienen, muchas cosas antiguas, allá en esa parte indoeuropea, se han encontrado lo que son las banderas, se han encontrado las imágenes y figuras de la bandera que utilizó Adolfo Hitler. ¿Alguien se acuerda cómo era esa bandera? Era como una cruz, pero con una alita en cada, como un reguiletito, ¿verdad? Para que bien se acuerden, son los nazis. La bandera de los nazis. Bueno, pues resulta que esta cuestión se llama el signo esvástico, así se llama. Ese signo esvástico, Adolfo Hitler lo puso para su bandera, porque dijo: a ver, este es lo que está remarcando que somos una raza aria. Entonces, este signo esvástico se dice que no es más, es un signo súper antiguo de los arios, de la raza aria, en la cual representa a sus dioses paganos llamados Brahma, Vishnu y Shiva. Esos son, por eso es que clasificaron esa cuestión así. Digo, estas son un poquito hay mucho más trasfondo, pero bueno, nada más para que vean de todo de dónde viene, ¿sí? Actualmente, la zona geográfica, yo en lo que investigué y lo que entiendo, esta zona geográfica de esa raza aria, es más o menos ahorita en lo que es parte de la India, todo lo que es Afganistán, Irak e Irán. Y parte de Siria. Vean, nuevamente sale a flote el nombre de Siria, ¿verdad? Bíblicamente, en otras prédicas hemos mencionado Siria, por qué salió, de dónde, cómo, etcétera. Vean cómo todo esto se va, ¿verdad? Y ahí, para que ustedes, una parte de esa raza que se supone que es así como que muy también la conocen muchos. ¿Han oído hablar de los gitanos? ¿Verdad? Bueno, pues no, ¿acaso los gitanos se creen que son así como que muy místicos, como que tienen pura adivinación, puros demonios, en pocas palabras? ¿Por qué? Porque vienen de ahí, vienen de esta raza, supuestamente descendieron de lo que es el medio de la India, de donde salieron estos personajes. Vuelvo a repetir, no se trata de describirlos exactamente, sino es para que vean de dónde viene todo esto. Los druidas, los druidas cuando están aquí con los celtas, los manipulan y los hacen a su antojo como ellos quieren. Y principalmente los druidas lo que hacían era adorar al dios de la muerte, aparte del dios romano que mencionamos, ¿verdad? El dios de la muerte en ellos se le llama Samaín. Este dios de la muerte, Samaín, ellos cada año 31 de octubre los druidas celebraban la víspera del año nuevo céltico, ¿sí? En honor a su dios Samaín.
A este dios Samaí se le daban ofrendas o sacrificios humanos, principalmente de niños, raras veces de doncellas, pero lo que ellos cazaban eran niños. ¿Quién? Los sacerdotes druidas, grábenselo, ¿sí? Las raíces paganas de esta celebración se atribuyen a la celebración celta chamaína del culto a los muertos. En las islas británicas que ya mencioné, que enmarcó todo esto, los países célticos, o sea, en Europa, ¿sí? Tienen mucho enlace, además, todos ellos, porque sí pusieron atención que mencioné India, sí, ¿verdad? Bueno, en esas partes de los países célticos tienen mucho enlace lo que es el hinduismo actual con el celtismo históricamente, antiguamente. ¿Sí me explico? Entonces, si se dan cuenta ustedes, como el hinduismo y los celtas tenían la creencia, bueno, hasta la actualidad, ¿verdad? Ellos piensan que las almas reencarnan, o sea, vuelven a renacer, ¿sí? Entonces, hasta en la actualidad, todos los budas, todo ese tipo de cosas, ellos creen en todo eso de la reencarnación. Vean por qué, exactamente, todo lo que le llaman esoterismo. ¿Por qué se creía? Pues porque ya vimos que vienen supuestamente de la raza aria, desde ahí traen, ¿verdad? Pero ¿quién viene de la raza aria? Los sacerdotes, ¿qué? Druidas. Y esos sacerdotes druidas son los que llegan con los celtas y son los que también forman parte de lo que es el hindú. Entonces, por eso es que van similar, creen en la reencarnación. Ellos creían que las almas de los humanos cuando mueren, creían que las almas, que las personas que se portaron bien, sus almas podían volver a reencarnar en otra persona. Pero cuando la persona se portaba mal, entonces su alma iba a reencarnar en un animal. Y cuando esto pasaba, su dios de la muerte, que se llama Samaí, este dios de la muerte, exactamente el día 31 de octubre, era ese día el cual se presentaba su deidad de ellos, no era más que demonios, ¿verdad? Se presentaba y decían ellos que llegaba aparte, todavía no se le conocía esto como lo que es donde creen los católicos que están las almas, no se le conocía todavía aún como purgatorio. Nomás quiero que más o menos se enlace de dónde viene, ¿sí? Pero ellos creían que esas almas, cuando estaban en una parte como ahora se conoce como purgatorio, ¿sí? En esa parte las almas estaban en sufrimiento, estaban ahí tratando de purificarse, tratando de limpiarse, y cuando llegaba a este Dios decía, a ver, el alma de fulano de tal, ¿verdad? El fulano de la comadre Chonita se portó mal, va a reencarnar en este perro. Ese Dios se encargaba de decir en qué animal iba a reencarnar, pero llegaba, ay no, la comadre Juanita, esa sí fue buena, entonces su alma puede volver a reencarnar en otro humano. ¿Cuándo llegaba ese día? Bueno, llegaba el día 31, ese es el día que ellos creen que llegaba el Dios de la muerte, Samaí. Es por eso que ellos hacían ofrendas para ese Dios y para los espíritus malignos, que según ellos creen que sí, ahí estaban equivocados, ¿no? Los espíritus malignos que estaban dando tormento a todas estas almas. Entonces decían, para que no se porten tan mal y no estén castigados duramente, vamos a darles ofrendas. Cuando se presentaban esos demonios, que era su dios Dich, el dios Samaí, cuando se presentaban, le daban ofrendas de niños, según ellos eran para apaciguar la maldad de ellos y no trataran tan mal a la gente. Llegaban los sacerdotes druidas a los pueblos y cuando llegaban pedían a las personas del pueblo donde llegaban, les pedían, a ver, llegamos a la casa de los hermanos Rodríguez, queremos al niño más pequeñito que hay. Y si ellos daban al nietecito, ¿verdad? Sí, ahí está, sacerdotes druidas, para que lo sacrifiquen, ya no les hacían nada. Ahí es donde se dice el trato, de ahí viene lo que es treat y treat, ¿sí? Vean cómo se va entablando esto. Entonces desde ahí llega y dice, bueno, a ver, el trato es este, el treat o treat, ahí está esto, denme a su niño, sí, aquí está, ok, no había ningún problema, fue un trato. Pero cuando la familia Rodríguez decía, no, ¿cómo te va a dar a mi niño, mi nieto, etcétera? Entonces ellos lanzaban sus maldiciones contra esa familia y decían, aquí tiene que morir este año, se va a morir uno de los familiares, porque no dieron a esta doncella o porque no dieron a este niño pequeño, ¿sí? De medio lo que hacían era quemar la casa, espiaban que todos estuvieran dormiditos y la incendiaban, para que todos murieran tostaditos. Imagínense nada más. Ese era el trato o esa era la maldición que hacían.
Entonces en esta, no digo, Dios nos libre, ¿verdad? No se está riendo mi hermano, no es por ahí, pero a lo que me refiero es para entender por qué era esto de los tratos, ¿sí? Entonces de ahí viene de todas estas cosas del dios Shamaí, ¿sí? Ya expliqué entonces por qué el hinduismo, ¿verdad? Y de igual manera, todas estas dos culturas, que ya vimos sus raíces, en general todas practicaban lo que era la brujería, lo que era la magia, lo que era la astrología, lo que eran las ciencias ocultas, la comunicación con los espíritus y adoración de la naturaleza. Cuando estos adoraban la naturaleza, de ahí la palabra sacerdote druida. Druida significa sacerdote del culto al árbol del roble. ¿Dónde creen ustedes que hay árbol del roble? Pues en los grandes bosques, ¿no? ¿No conocen los robles cómo son? Los árboles hermosos, grandes, enormes, pero se dan principalmente donde está húmedo y principalmente en los bosques. Bueno, yo creo que entonces por lo menos vieron lo que son las películas de los anillos y ese tipo de cosas, o las han escuchado o visto por ahí. Yo la vi toda la saga. Yo también la vi exactamente, ¿verdad? Pero no sabía el nombre de Cristo, ¿verdad? Cuando las ve uno, observen todo lo que sacan de misticidad, ¿verdad? De ahí viene, de ese tipo de bosques, vean nada más, eran sacerdotes druidas, sacerdotes del culto a la naturaleza, sacerdotes de los árboles del roble, y ahí del bosque viene y sale todo lo que ellos llaman, pues ahí se salieron todo ese tipo de cosas, lo que son las hadas, los duendes, los trolls, etcétera, etcétera, todo este tipo de cosas. Son adoraciones por parte de los sacerdotes que inventan, que sacan. Y déjenme decirles, sí manejaban los espíritus, claro que sí, pues eran entregados a Satanás, ¿verdad? Ellos estaban totalmente con él, claro que les mandaba espíritus malignos, los cuales de verdad sí se presentaban. Más adelante vamos a ver lo que es lo de la Yag, cómo es que ellos ahí traían su espíritu supuestamente. Entonces de ahí sacan todo este tipo de cosas. Sigo haciendo mención de estos mentados druidas, porque ¿alguna vez ustedes también escucharon apariciones en Inglaterra, en los campos, grandes figuras que estaban, pero eran de kilómetros a veces las figuras, bien trazadas perfectamente, con muchísimas cosas, figuras en los campos, en el sorgo, en el trigo, en las alfalfas, en los pastos? ¿Alguna vez escucharon eso? Créanme que yo era investigador número 1 con el Jaime Maussan. Me encantaba todo ese tipo de cosas. Bueno, ahora entiendo por qué. Dios permitió que yo viera todo ese tipo de cosas y que ahora logro discernir un poquito de cómo son los demonios que se manifestaban y que hacían todo ese tipo de cosas. Si nos recordamos en las prédicas anteriores, conforme a la palabra de Dios, con los ángeles, con qué tipo de ángeles, con los ángeles caídos, con los demonios, con todo tipo de cosas, cómo es que se manifiestan, cómo es que tienen poder y cómo, claro, que cuando los invocaban, hacían todo este tipo de cosas. Bueno, hay por ahí una película, no me acuerdo cómo se llama. ¿Alguien se acuerda de la película esa, de todas esas figuras? Una película, ¿vale? Señales, yo me confundo con apariciones, ¿no? Señales. Es una película en la cual menciona y describe todo esto. Ahora, si se dan cuenta, ustedes en Inglaterra han escuchado que todo este tipo de los sacerdotes druidas, los sacerdotes druidas tuvieron ahí su auge y tuvieron, actualmente hay una zona que se le llama Stonehenge. Esto de Stonehenge son unas cosas enormes de piedras gigantes que creo que la que menos pesa, no me crean exactamente los datos, creo que la que menos pesa son 370 toneladas una piedra. Están clasificadas exactamente como... ¿Sí saben de qué les hablo o no? Sí. Esta cuestión del Stonehenge, ¿quiénes eran los que armaron todo esto? Los sacerdotes druidas. Ellos son los que hicieron este tipo de cosas. Históricamente es como hablar de los mayas que hicieron nuestras pirámides, ¿verdad? Así, los druidas hicieron esta parte de adoración del culto satánico, porque no es eso más que culto satánico, de lo que es la zona del Stonehenge. Actualmente existe, científicamente se ha buscado de que eran unas puertas ocultas con un tremendo poder, pero claro, puro tremendo poder demoníaco, porque claro que el enemigo es súper poderoso. Nunca debemos confiar que es fácil, no, hermanos, no. Créanme que hablando de este tema, cuando yo investigué, por ejemplo, de lo que es los muñequitos que manejan con alfileres y todo este tipo de cosas, ¿cómo se llama? El vudú. Dice
Y el librito aquel que yo les mencioné un día, que la hermana Biglia fue la única que lo hizo, explica perfectamente que parte del ejército del enemigo son espíritus que esas personas satánicas, entre más van trabajando para Satanás, más espíritus les van dando, más demonios van agarrando, y que ellos llegan al momento que con tan solo hacer un movimiento, una figura, ¿verdad? Porque dentro de todo esto tienen figuras, tienen etcétera tipo de cosas, que esas personas cuando tienen tantos demonios, es el poder que les va dando Satanás conforme a los sacrificios, conforme le trabajan, etcétera, que ellos con hacer un movimiento logran hacer tantas cosas. Bueno, cuando se practica esto del vudú, ellos nada más con el hecho de hacer una cosa, de levantar una oración o una plegaria al enemigo, dice que los demonios se trasladan inmediatamente a donde se habían. ¿Sí? Digamos, vamos a hacerle vudú dicen ellos, al Chavo del 8, ¿verdad? Entonces, llega con el muñequito del Chavo del 8, le ponen su alfiler, le hace cosas, y dice que en ese momento los espíritus, los demonios vuelan inmediatamente, llegan a esa persona y le hacen el trabajo. Entonces, no es nada, no crean que no, sí tiene poder, pero sobre los cristianos no tiene poder. Entonces, pero sí existe todo ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, vean cómo no es coincidencia que todo ese tipo de cosas de apariciones, y científicamente ahorita investigan de dónde apareció todo esto, quién los hizo, y científicamente está dicho así: esto es sobrenatural. Sí, lógico, ¿quién lo hizo? Nadie, no lo hizo alguien natural de este mundo, lo hizo alguien que no pertenece a este mundo porque es espiritual, o sea, no es el mundo terrenal visible, pues, sí, es en forma espiritual. Lo que es el trick or treat, ya más o menos les dije, los sacerdotes druidas que iban de casa en casa exigiendo su alimento, niños, vírgenes, etc. Y este era lo del trato, ¿sí? Y si no, quemaban las casas. Lo de Jack o Lantern es, los druidas llevaban con ellos allá, llevaban un nabo. ¿Saben qué es un nabo? Es una verdura, como un rábano blanco que sirve para la comida. Pero allá en esa parte, que es muy húmeda, que hay mucho bosque, que hay muchas... la tierra está mucho nutriente por los bosques, ¿sí? Entonces los nabos crecen enormes, crecen gruesos, son como un rábano blanco, el rábano largo, ¿verdad? Exacto, como una zanahoria blanca, grande, la tallaban por dentro y ahí colocaban su vela, le hacían la figura, ¿verdad? Le hacían la figura calavérica, fantasmal, etcétera, una carita, y con la velita, pues en la noche se iban alumbrando